Hay podcasts que se graban en un estudio con su micro bueno, su guión y su cafelito al lado. Y luego están los que se graban cuando ya se ha tocado, cuando el concierto ha terminado, cuando el cuerpo va cansado, pero la cabeza va despierta. El episodio de hoy es uno de esos. Veníamos de tocar en Orellana la Vieja, en Badajoz, con mi zambomba Belén Pastores. Y en el coche, de vuelta, íbamos 3 músicos, 2 guitarras y un percusionista, y muchas horas de carretera por delante. Así que pensé, si aquí van a salir conversaciones de músicos de verdad, ¿por qué no grabarlo? Hoy no hay guión, no hay estudio, hay carretera, hay risa, reflexiones, algún que otro sustillo, dudas, batallitas y pensamientos que solo salen cuando el bolo ya ha pasado. Charlamos sobre lo que nos preocupa como músicos, sobre lo que nadie te cuenta, sobre el oficio, sobre tocar, sobre aprender y sobre convivir con la música. De músico a músico, sin filtro. Sí, así que si alguna vez te has preguntado qué se habla después de un concierto, o cómo pensamos los músicos cuando nos bajamos del escenario, o simplemente te apetece sentarte en el asiento de atrás y escuchar, abróchate el cinturón que arrancamos. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con más de 40 cursos, con casi 900 lecciones, directos semanales, retos, grupo privado de WhatsApp y la taberna, nuestra pequeña peña virtual. Aprendeguitarra.es, el Netflix de los aprendedores. Aprendeguitarra.es. Bueno, el podcast de hoy va a ser un episodio especial. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo estoy haciendo en un coche, está lloviendo, venimos ahora mismo de Orellana la Vieja, que es un pueblo de Badajoz, ahí ya pegado o cerca de la frontera con Ciudad Real. Y hoy pues no estoy solo grabando el podcast como hago normalmente. Hoy voy con 2 compañeros, 2 amigos, que venimos pues de actuar. Entonces se me ocurrió esta idea loca, como ya sabéis que me gustan hacer cosas locas, esta idea loca de grabar el podcast mientras que estábamos de viaje, por lo menos para aprovechar tiempo, porque son muchas horas de coche y al final pues tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces pues hoy os voy a presentar a 2 compañeros, 2 amigos. Por un lado tengo a Felipe Fernández. Hola Felipe. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe, aquí estamos con Pedro en el coche. Y por otro lado tenemos, Felipe viene hoy de copiloto. Y en el asiento de atrás tengo a Javier Maraguilla, que a Javier lo conocéis de los vídeos que veis suyo en Aprende Guitarra. ¿Qué pasa, Javier? Hola, buenas. Bueno, pues no sé cómo va a salir esto y cómo se va a escuchar, porque el ruido de fondo del agua, del coche y tal, voy a intentar limpiarlo, pero bueno. Me gustaría hacer el podcast hoy, este especial, y como somos músicos y somos los músicos que estamos en la zambomba, pues me gustaría hablar un poco de la música que hacemos, además de un poco de nuestro recorrido, porque Felipe, por ejemplo, Felipe, guitarrista flamenco de Chile. Felipe, cuéntame esa historia de un guitarrista flamenco de Chile, ¿eso cómo va? Bueno, eso es, bueno, la influencia del flamenco, sobre todo porque mi mamá se enamoró del baile flamenco ya en Chile, que en su época ya empezaron a brotar en Santiago de Chile, la capital de donde yo me crié y nací. Las escuelas de baile se han empezado a desarrollar ahí como si fuera una epidemia, tanto en Chile como en toda Latinoamérica. De un año que sale una, luego empezó otra, luego 2, luego 3, luego cada vez más gente, y el flamenco ha tenido un impulso en los finales del siglo pasado increíble, ¿no? Entonces mi mamá, aficionada al baile flamenco, no es profesional, ella es psicóloga, pero le gustaba mucho ir a bailar flamenco y me llevaba de niño, entonces ahí yo me fui motivando. Y por otro lado, yo vengo de familia de músicos, mi padre toca la guitarra, mi madre toca la guitarra, mi abuelo toca la guitarra, mi tío, mi tía y mis bisabuelos también, y cantaban juntos. Entonces, la guitarra es algo que ha estado conmigo
y como no había la posibilidad de flamenco en mi entorno, yo empecé con la guitarra clásica. Y de pronto bueno, yo soy bastante joven, tengo 30 años, empezó esto del YouTube y me encontré a Paco Cepero de pronto en un vídeo y eso me voló la cabeza. Yo vi la guitarra flamenca, vi las técnicas, vi el pulgar, vi el picado, vi los raqueos y yo que estaba aprendiendo guitarra clásica dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero esa técnica, yo quiero ese sonido, eso me parece que tiene a mí lo que no encontraba en la guitarra clásica. Y al poco tiempo había en la municipalidad de donde yo vivo, lo que es el ayuntamiento, digamos, un grupo de flamenco de chilenos, haciendo flamenco, imagínate, Ajá, ¿no? qué guay. Y fuimos a verlo y vi un guitarrista flamenco en directo y ya quedó claro. Ahí sí quedó claro. O sea, ver esa manera de pulsar, cómo acompañaba el baile, me enloqueció y busqué profesores y con uno y empecé a tomar clases particulares y bueno, no me alargo más porque hay otras cosas que hablar, pero así empezó mi camino con el flamenco y me fui enamorando, por supuesto, al principio de la soledad y así empezó el camino. Bueno, me estoy acordando ahora mismo que a Felipe sí que lo conocéis, porque Felipe es quien estaba conmigo en los vídeos de los conciertos de Semana Santa. Entonces sí que le podéis poner cara si vais al curso bueno, el curso, a los conciertos, las grabaciones de Semana Santa, pues lo vais a ver ahí tocando. Y por otro lado tengo a mi súper amigo, súper hermano, don Javier Malaguilla. Javier, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento del bolo que me acabo de hacer. Sí, Maravilloso como todos lo que como, hacemos como juntos. todo lo que hacemos juntos. Hoy además hemos tenido la particularidad de que nos ha llovido. O sea, hemos tenido ahí que estar tirando de oficio para aguantar el bolo. Eh, Javi, bueno, muchos de mis alumnos ya lo saben, pero Javier Malaguilla no era percusionista, era bailador. Entonces, ¿cómo pasa uno de ser un bailador súper reconocido, triunfando en escenarios fuera de España y tal, cómo se convierte ese bailador en percusionista? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Yo empecé con 15 años, empecé a bailar breakdance, hip hop, Wow, street dance, ¿no? Y gané un concurso de baile con una pareja de los 40 principales. Estamos hablando en los 90. wow, Sí. Lo que pasa que, bueno, empecé a tener problemas en la rodilla, porque de pequeño tenía problemas con el calcio, el tema genética de huesos, y el médico, pues básicamente me dijo que no podía seguir bailando, porque si no me podía quedar cojo, por el tema de de los cartílagos de la rótula, se me desgastaban. Y bueno, a raíz de ahí, pues al dejar de bailar, empecé a tener como bueno, un malestar general sumado a depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y fui a una psicóloga que me había tratado de chiquitín y me dijo que yo llevaba el ritmo en la sangre y que necesitaba sacarlo, o si no podía ser con el baile, pues a través de la percusión. Y bueno, y empecé a dar a las dos cosas, tanto al baile como a la percusión. El flamenco lo había escuchado toda mi vida en mi casa porque son 7 hermanos por parte de mi padre y todos cantan, aficionados, no hay ninguno profesional, pero cantan. Entonces el flamenco en mi casa siempre ha estado de chiquitín, de forma muy natural. Y a los 16 años empecé a juntarme con africanos y con hijos africanos en Barcelona. Y bueno, mis novias eran africanas, todas mis relaciones eran africanas, comía comida africana, me juntaba con ellos, dormía con ellos, convivía con ellos. Entonces, digamos que el baile de la música negra y el flamenco lo he tenido en las dos cosas muy interiorizadas siempre. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Una cosa te llevó a la otra. Empecé a tener mucha curiosidad por todas las culturas de los 5 continentes a nivel rítmico. Y bueno, hasta el día de hoy he ido mezclando el baile, la percusión, la batería, el flamenco, el claquet, el clásico español, en fin. ya. A ver, es que es complicado de explicar esto en un podcast. Claro, es difícil. Pero para que os hagáis una idea, yo cuando quedo con Javi para ensayar o para ver temas o para hacer cosas, pues ahora me dice, pues mira, te voy a hacer un son 2 y un no sé qué. ¿Un qué? ¿Un son qué? O sea, yo alucinaba al principio, ¿no? Porque
con esa nomenclatura, yo no sabía lo que me estaba hablando. Dice, no, no, pero esto te lo voy a llevar al ritmo de... Y entonces pues ahora ya veía que estamos hablando de unos tangos con unos ritmos alucinantes que al final son los ritmos que escuchamos todos en esta percusión flamenca moderna, ¿no? Lo que pasa que él, pues le pone el nombre exacto de lo que está tocando y es alucinante. Yo aprendo muchísimo con él cuando estoy estudiando. Bueno, vamos a hablar de música porque somos músicos y una de las cosas que me gustaría comentar, sobre todo ahora que estamos en la época navideña y que muchos estáis haciendo el curso de zambomba y tal, Felipe, para ti como guitarrista, músico, ¿cómo ha sido esto de enfrentarte al rollo zambomba? O sea, porque tú no habías estado en esta tesitura tan profunda como ahora tocando la guitarra, ¿no? En rollo zambomba, ¿no? No, para mí, o sea, para mí algo totalmente nuevo, un repertorio muy nuevo, porque claro, yo no me crié en España y las canciones que aquí son clásicas, que todo el mundo conoce, algo que yo no he vivido. La Navidad en Chile y en mi familia en particular no tenía ese espíritu y esos sonidos. Entonces, para mí ha sido muy, muy bonito, no solamente acercarme a ese repertorio, pero también es convivir con la energía de la gente de aquí de Andalucía, cómo se lo pasan bien, cómo se conocen todas las letras, cómo cantan con nosotros. Y yo ahora ya en este bolo, que es el número 9 o 10 o no sé en cuál vamos, pero ya avanzado la temporada, ya me he ido encariñando con los villancicos de acá, naturalmente, porque además que me lo paso muy bien, suena muy bonito, y ya me voy mirando las caras entre los colegas y cada vez es como que estoy generando un historial, digamos, de experiencias hermosas relacionadas con esta música. Entonces me estoy como yo navideñando, por así decirlo. Navideñando. Inventándome el verbo, pero Sí, sí, sí. me está pasando que le estoy cogiendo un cariño que no me imaginaba al principio, Claro. que iba yo a llegar a conectar de esa manera, ¿no? Además, yo ya os dije cuando pasamos bueno, cuando pasamos el puente, le dije a Malaguilla, y yo ya estoy en modo nostalgia. Y se empezó a reír. Y dice, y yo, pero si todavía quedan muchos bolos, digo, sí, sí, pero esto ya se acaba. O sea, es que esto ya cuando empezamos se acaba. Javi, tú, ¿esta es tu tercera temporada conmigo? Sí. La tercera temporada con los zambombas. ¿Cómo has vivido este rollo zambombero, ¿no? Porque el primer año, pues, supongo que también sería un poco, aunque tú conoces el mundo de la zambomba, ¿no? Pero este rollo de ir de un sitio a otro, tocar bolos, bolos, bolos por un tubo y tal, ¿cómo lo has vivido este tiempo como músico? Pues yo lo vivo con mucha felicidad y mucha alegría, porque veo al público contagiado de lo que hacemos y a mí también me lo contagian. Y no hay cosa que más me gusta ver una sonrisa en una persona. Y si encima me baila, pues más que más. Tanto. Y es lo que sé por aquí, cada vez que cantamos un villancico flamenco, un villancico andaluz, es una maravilla como la gente se lo sabe, como la gente lo canta, como la gente lo disfruta. Es que es una maravilla. Y como te he dicho antes, yo cuando veo una sonrisa en la gente y la veo bailar, eso para mí es gloria bendita. Pues, a ver, ya os lo dije bueno, lo dije en un directo, que los que estáis escuchando el podcast y no sois alumnos, pues aprovecho para meter la cuña. Si estás escuchando esto por primera vez, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a Spotify, donde lo estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, en YouTube Music, en Amazon Music, donde sea, suscríbete. Y lo segundo que tienes que hacer es suscribirte a aprendeguitarra.es. Aprende guitarra, ¿qué? Ahí está. Bueno, es verdad Aprende guitarra, ¿qué? Y yo, ahí está. acá mismo el like. Ole, que es que fijaros que el jingle que suena en el podcast, ese jingle me lo regaló Javier. O sea que cuando escucháis aprendeguitarra.es, tu academia online. Pues eso me lo grabó Javi. Y ahora me lo está haciendo aquí en directo. Es genial. Yes. Eh, Otra cosa que es interesante de esto que han comentado ellos, porque está bien que ellos, bueno, está bien, ha dado la casualidad de que uno es chileno y el otro de Barcelona,
que no hace falta ser andaluz para tocar en una zambomba. Quiero decir, al final se trata de pasarlo bien, porque cuando tú vas a un sitio donde la gente está predispuesta a pasarlo bien, pues lo más normal es que te lo pases bien. Evidentemente, muchos habéis visto el curso o el libro de Zambomba y veis que tenemos un montón de acordes, un montón de historias y bueno, al final son ruedas y esas ruedas hay que aprendérselas. Y es una de las cosas que Felipe, por ejemplo, al principio ah, rápidamente te dabas cuenta del rollo de las ruedas, ¿no? De que repetíamos una y otra vez. Sí, claro, o sea, hay estructuras que se repiten, ¿no? Cuando son las mismas tonalidades, hay paralelas, hay cortes. Entonces, al final, si tomas un poco las cosas con paciencia, vas a ver que un mismo recurso te vale para otro villancico. Y ves que cada cosa que vas aprendiendo, al final lo puedes compaginar, reutilizar, ¿no? Y eso lo facilita todo. Totalmente. Y además, como digo siempre, la guitarra es para espabilar. O sea, quiero decir, si tú te das cuenta de que esa estructura se repite, o incluso ya no solo a lo mejor que la veas tocada o tal, ¿no? Sino que de oído, ¿no? Que escuches que se está repitiendo la estructura. Los puentes, por ejemplo, que yo hago en el popurrí, son puentes que he hecho porque necesito llegar del punto A al punto B para cambiar de tonalidad y necesito llegar de alguna manera. O sea, y al final pues repetimos ruedas, repetimos recursos, etcétera, etcétera. Em, voy a entrar un poco ahora más en lo personal a nivel de gustos musicales, porque aprovechando que tengo aquí a estos dos monstruos, pues, para que nos abran un poco su corazoncito musical flamenco y nos cuenten un poco también sus influencias. Felipe, tu influencia, además de ese Paco Cepero con el Purgar, ahí a todo lo que da, influencia en la guitarra flamenca. Es una pregunta que... Ah, ¿Cuánto queda para llegar, es una pregunta importante, por supuesto que Paco de Lucía es el maestro de maestros y más tiempo que pasa, más claro queda, Más te das cuenta, más claro. te das cuenta, pero bueno, para evitar hablar de él, pues simplemente voy a decir Siroco, Siroco, simplemente, está claro. ese disco, y ya voy a dejar de Paco, Sí. porque cada uno tiene que hacer su camino. Pues pienso que, por supuesto, para San Lucas, Tauromaquia, Locura de Brisa y Trino son para mí esenciales. Sí, sí. Luego hay guitarristas como José Luis Montón, Sí, eh, muy bueno. José Manuel León, que me encantan. Por supuesto, hay discos como Paseo de los Castaños de Tomatito, que me parece genial. El trabajo de Gerardo Núñez, Jucal, no sé, bueno, han habido ahí este maestro Chicuelo, Ujú. Granaína, por ejemplo, Sí. que locura, ¿no? De hecho, justo Pedro tocaba una de esas falsetas Sí. que me encanta. Bueno, de ahí, esos digamos que son para mí los que primero me vienen a la cabeza y si son ellos los que me vienen a la cabeza, creo que es por algo. Ujú. Es curioso porque últimamente que cuelgo bastantes vídeos de maestros en mis redes y tal, ah, los vídeos que más visualizaciones tienen y más likes tienen y más comentarios tienen son los de Paco de Lucía, por supuesto, y los de Vicente Amigo. Y no has nombrado a Vicente. Ah, mira, verdad. Bueno, que a mí Vicente me encanta, pero es verdad, con todos mis respetos, que para mí lo primero que he hecho, para mí es lo que más me gusta. O sea, Sí, el álbum de Mi Corazón al Aire sí. es lo que a mí realmente me vuelve loquísimo de Vicente. Ujú. Totalmente, pero luego lo que ha hecho los últimos años no es de mi gusto Ya tú tanto. ves. Vamos, que lo he ido a ver en vivo hace poco 2 veces, en los últimos 5 años, Ujú. y me encanta verlo en vivo, pero lo que he grabado, para mí al principio había una magia que bueno, no sé si yo he cambiado o él, pero no sé, ya voy por otros caminos. Y también en este momento de mi vida como que tengo muchos intereses también en otros estilos de música también, entonces no estoy tan ahora mismo buscando eso, ¿no? En concreto de navegar discografía. Claro. Pero esos guitarristas que he mencionado y junto de Mi Corazón al Aire
que de hecho se me ha ido por el sueño, Sí. son para mí increíbles, ¿no? Juan Carlos Romero también me gusta mucho. Azulejo, un discazo. Y bueno, Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir, ¿vale? Aprendeguitarra.es, tu academia online. Bueno, pues vamos a seguir. Hemos hecho una pequeña parada porque no os lo vais a creer, pero el coche había dicho que había una rueda que estaba poco inflada. Entonces, pues hemos tenido que buscar una estación de servicio lloviendo. Menos mal que mis dos asistentes de hoy me han estado cubriendo la espalda. Malaguilla ha puesto el euro que nos hacía falta y Felipe pues, me ha estado tapando con el paraguas y tenemos que agradecer a un buen samaritano de aquí de Zafra, que ha sido donde nos hemos parado, porque era una estación de servicio de esta super mega moderna y no teníamos ni idea de cómo carajo funcionaba el cacharro de inflar las ruedas. Estos cacharros super modernos que tal, en fin. Así que nos habíamos quedado en los gustos musicales y Felipe había dicho lo suyo, sus influencias. Y entonces vamos ahora a escuchar a Malaguilla. ¿Cuáles son tus influencias musicales en general y orientados también a la percusión? Aunque hoy en el viaje de ida me has contado dos de tus preferidos, pero bueno, cuéntalo a los oyentes de aprendeguitarra.es. Bueno, aquí, claro, es que me estás preguntando mis influencias musicales, pero hablando de world music o de flamenco. No, world music y flamenco, en fin, lo Claro, que quiera. claro. Bueno, de flamenco, la primera influencia, sobre todo, mi maestro, Manuel Núñez, onubense y criado en Los Pajaritos, en Sevilla, Ajá. desde chiquitín. Y entonces él, la verdad, era compañero de Antonio Gales. Wow. Sí, era un grande, es un grande. Y estaba en Barcelona y daba clases, bueno, de tal manera que cuando venía Antonio Canales con su compañía, venía buscando bailarines. Y siempre iba a Manuel Núñez y se llevaba a los bailarines Manuel Núñez. Y claro, yo con él básicamente he aprendido el 80% de lo que sé, por no decir que el 90%, ¿no? Porque el otro 10% ha sido el camino que me he hecho yo a mí mismo, ¿no? Claro. Porque él siempre me ha enseñado que lo más importante en el flamenco, da igual si es en el baile, en la guitarra o en el cante, es la personalidad. Siempre me ha enseñado eso, que lo más importante para el flamenco es personalidad. Más allá de la técnica determinada que hay, por supuesto, el lenguaje hay que saberlo, ¿no? Pero la personalidad es lo que manda en el flamenco. Es muy individual, aunque luego podamos todos compartir, pero es muy importante que haya personalidad en el flamenco. Sí. Y entonces siempre he buscado, bueno, la verdad lo he tenido de forma natural, la personalidad, ¿no? Por mi manera de ser. Pero claro, las influencias, la primera Manuel Núñez, mi maestro. Y luego, pues a mí me gusta mucho el cante. Siempre me he ido al antiguo, a Vallejo, a la Línea de los Peines, a Mairena, a Manolo Caracol y... Estoy comiendo una mandarina. Sí, es que Felipe se ha traído 3 mandarinas de un árbol de allí de su casa, ¿no? Sí. Ahí está. Y entonces pues están aquí los dos ahora mismo comiendo mandarina. Hay un olor a mandarina en el coche espectacular, Agradable. muy agradable. Y entonces pues claro, están aquí los dos con la mandarina mano a mano. Ah, Continúe, caballero, continúe. sí. Y luego, referente a la guitarra, a mí me ha gustado siempre mucho Moraído el Chico, el Viejín y el Niño Miguel. Esos son los tres los que yo me he fijado. Y claro, cuando yo escucho la guitarra, a estos tres guitarristas, pues yo veo baile. Claro. Yo siempre he identificado la mano derecha de la guitarra como los pies del bailador y la mano izquierda como el cuerpo del bailador. Digamos que para mí los pies siempre ha sido la percusión, que es lo que es, y el cuerpo es la melodía. Y bajo eso, pues claro, yo cuando escucho a los guitarristas tocar de esa manera, pues enseguida he creado mis coreografías, mis bailes, con los soniquetes de los grandes maestros, pero interpretado con la melodía de mi baile. Qué guay. Y referente al baile, a mí me gusta mucho Rafael del Carmen,
que es un gitano, pero con un baile muy intelectual. Es un gitano totalmente diferente a todo el baile gitano de los demás gitanos. Un baile muy intelectual, un flamenco muy intelectual, muy completo, en todos los sentidos, tanto en ritmo como en cuerpo, como en manos. Es muy completo. Y luego, pues me gusta mucho el grilo, me gusta mucho también el Tomasito, también me encanta. Ah, tiene mucho arte, Mucho Tomasito. arte, mucho arte. El rollo de Jerez me encanta. Pero vamos, básicamente Rafael del Carmen es mi bailador predilecto y por supuesto Manuel Núñez. Y luego ya, yendo a World Music, pues a mí me gusta mucho Tilo Gurtu, que es un batería percusionista indio. En los latinos me gusta mucho José Luis Quintana, Changuito, que fue el que revolucionó la música popular cubana. Y yo lo primero que hice fue aprender la música popular tradicional cubana, pero luego cuando conocí a Jesús Luis Quintana Changuito, pues ya me fui a la música contemporánea cubana, que de ahí es donde sale el son, de lo que hablábamos Ajá, antes. sí. El songo, el ritmo pilón, el merenzongo, el mozambique, bueno, una serie de ritmos que se fusionaron con la música afroamericana, convirtiendo, llamándolo funky cubano, el funky cubano. Ajá. Me parece muy rico. Y qué más, qué más, qué más. Y luego, a referente al tema de batería, me ha gustado mucho siempre Tony Allen. Tony Allen, que es Ajá. un batería de Afrobeat, que es el que más tiempo ha ido con Fela Kuti. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Con todo lo que te acabo de decir, con estos guitarristas, con estos cantadores y con estos percusionistas y estos bailadores, pues sale el Malaguilla. Sale el Malaguillo, claro. Ah, No os podéis imaginar, porque fíjate, o sea, fijaros que hemos estado haciendo, salimos de Galaroza a las 3:30 aproximadamente, hemos llegado a Orellana a las 7 aproximadamente, y ahora vamos de vuelta haciendo el camino con esta parada técnica que hemos tenido que hacer. No os podéis imaginar las conversaciones que hemos tenido durante el camino, hablando de música, escuchando mucha música, y todo este tipo de cosas. Quiero decir, al final, la música no solamente es tocar, la guitarra no solamente es tocar, también es compartir conversaciones con otros compañeros, que aquí nadie se compara con nadie, que eso es una cosa que a los que están aprendiendo siempre les da mucho pudor tocar delante de alguien porque piensan que lo están juzgando, qué tal. Aquí nosotros, al contrario de lo que podáis pensar, en vez de juzgarnos, lo que hacemos es compartir. Yo aprendo muchísimo de Felipe, pues Felipe es un guitarrista, vamos, una auténtica máquina tocando, y aprendo mucho de él cuando veo las cosas que hace, me encanta lo que hace. Y él también me ha confesado alguna vez que flipa, por ejemplo, en una sevillana, cuando empezamos a meter las cosas raras con el Malaguilla en la percusión. Quiero decir que al final todos estamos aprendiendo, ¿vale? Para terminar este podcast experimental, que no sé cómo saldrá, porque ya te digo que estamos aquí en el coche, lloviendo, camino de casa después de hacer un bolo en una zambomba en Orellana la Vieja. Me gustaría que nos contaran los dos cuáles son sus rutinas de estudio, cómo se preparan para estudiar, cómo se preparan para hacer ese trabajo que es tan importante al fin y al cabo de ponerse las pilas, o sea, de ponerse a todo lo que dan. Felipe, ¿cómo lo haces tú? Bueno, el tema del estudio para mí ha pasado por muchas fases diferentes. Por supuesto, cuando empecé con la guitarra flamenca, de la manera que yo me lo tomé, que era con mucha disciplina, con mucha seriedad, ¿no? En principio, la técnica, como sabéis, es muy importante y le he dado mucha energía a la técnica. Y ya en lo que es últimamente, pasé un largo tiempo sin estudiar nada de técnica, absolutamente nada. Sí tocar, pero no hacer técnica. Tocar directamente el repertorio, tocar, aprender otras cosas. A mí me interesa mucho el jazz y también aplicado al flamenco, aplicado a la música popular que me gusta, música latinoamericana también.
y cómo usar ese conocimiento para aplicarlo a otras músicas. Entonces, bueno, es verdad que últimamente sí he vuelto a hacer técnica y para mí lo que sí es muy importante con respecto a estudiar es comprender las mecánicas, digamos, el principio físico que hay de cada ejecución particular. Por ejemplo, tenemos que entender bien cómo hacer el arpegio para poder hacer rápido, por ejemplo, una introducción de malagueña o para poder hacer una falseta. Tiene que estar claro el mecanismo, tiene que estar claro el mecanismo del tremolo, tiene que estar claro el mecanismo del picado. O sea, para cada una de esas cosas es muy importante hacer, bueno, ese mecanismo a través de ejercicios técnicos que son muy mecánicos y quizás aburridos incluso. Pero cuando ya entiende eso, hay que mantener eso. Entonces, lo que yo hago es hacer arpegio para calentar, porque es un ejercicio que para mí es la base de la técnica de la guitarra flamenca. Calienta la mano de una manera sana, no empezar picando, por ejemplo, y hago un poco de arpegio y luego hago un poco de pulgar y directamente picado. Eso, o sea, ese es mi orden. Y tengo un par de ejercicios que seguro que todo el mundo del flamenco tiene muchos ejercicios de técnica, pues yo hago los míos y caliento, no sé, entre 20 minutos a una hora, más que eso, ¿no? Y me gusta mucho y creo que es muy interesante inventar tus propios ejercicios, o sea, Eso es guay. observar qué es lo que tú tienes una deficiencia particular y buscarte un ejercicio que te desafíe eso en concreto o variar uno que te ha puesto alguien, variar eso, ¿no? Esa es mi manera de estudiar principalmente. Qué guay, interesante eso de lo de crear tus propios ejercicios, porque los que estáis escuchando el podcast y que sois alumnos, pues sabéis que yo a todos los alumnos que entran siempre lo primero que os hago es poneros los 3 ejercicios básicos o las 3 técnicas básicas del flamenco, que es lo que acaba de decir Felipe: pulgar, picado y arpegio. O sea, y ese ejercicio de arpegio, precisamente, que yo lo que les pongo es un ejercicio que creé yo, que bueno, que creé yo. Quiero decir, mi menor re, do y si séptima. Y ahí pues hacemos ascendente, descendente y doble, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esa rutina que yo os digo siempre, señores, vamos a aprovechar la técnica, ya que todos tenemos muy poco tiempo, pues vamos a aprovechar que tenemos que hacer técnica para calentar. Y hacemos pulgar, picado, arpegio, en el orden que cada uno le venga mejor, ¿vale? Así que nada, genial. Muchas gracias, Felipe, por compartir tu rutina. Maraguilla, Sí. ¿cómo haces tú para estudiar, tío? Porque lo tuyo tiene, hay que echarle papa, vamos. Hablando de la percusión, ¿no? Sí. La percusión, yo me fijo mucho en la respiración. Ah, interesante eso. En la respiración, en la posición y luego, sobre todo, progresiones. Es lo que más hago yo. Me pongo para calentar, siempre lo primero que hago es coger y pongo el metrónomo a 50 beats por minuto y a partir de ahí, pues empiezo una nota encima del metrónomo. Por ejemplo, si va tic, 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 no, pues empiezo con una nota encima. Tac, tac, lentito, buscando bien el impulso de la muñeca, los dedos, la colocación y sobre todo, como he dicho antes, la respiración. Para mí es básico, porque como he sido bailador muchos años, me he dado cuenta de que la respiración es importantísima. Y claro, la respiración lógicamente va a compás. También es importante entenderlo, que la respiración a compás es cualquier cosa que no va a compás, un coche, como no vaya a compás, tiene un problema. Está claro. ¿No? Entonces, es importante mantener siempre un ritmo. Entonces, a partir de ahí, pues, entre beat y beat, 2 notas, 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas, así, hasta 12, ¿no? Que vendría a ser más o menos algo como... Ese es el de 12, ¿no? Y fuera 5 sería...
bla, 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 ¿no? No voy a hacer ahora las 12, pero para que tengáis en cuenta. Entonces, sobre eso, una vez que ya tengo la progresión hasta 12, me canto a mí mismo o me pongo un ciclo de melodía. Por ejemplo, me puedo poner un ciclo de tientos o un ciclo de taranto. Normalmente los elijo muy lentos o de soleá, si es ternario. Y entonces, sobre ese ciclo, pues yo voy haciendo mis progresiones, mis melodías, mis composiciones y voy jugando con las tonalidades afinadas de la batería. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo escucho a lo mejor eh, una soleá, ¿no? Pom, 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 pom. Y sobre eso, pues yo voy haciendo tac, tic, tac, 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 tic, tic, tac, tic, tic, tac, tac, tiqui, 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 tac, tac, tiqui, tac, 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 tiqui, tac, pom, pom, pom. Vale, entonces utilizas también, o sea, quiero decir, porque vas componiendo tu propia percusión ahí en muchas ocasiones, ¿no? Porque Claro, de forma melódica. Siempre me eso es. gusta mucho que haya melodía en la percusión. No tocar por tocar ni virtuosismo, sino que tenga un sentido. Porque el sentido es lo que hace que el oyente le dé el pellizco natural Ajá. y lo recibe. Es curioso porque cuando vemos a gente tocando el cajón flamenco en el modo allá la llevas, que le llamo yo, o sea, que es simplemente aporrear Sí, un cacho de madera y tal, sí. que no tiene sentido ninguno, o sea, no tiene sentido ninguno. Hacen una sevillana y hacen punta, ta, pues para eso no toco el cajón, toca las palmas y hace menos ruido, ¿sabes? Sí. Pero en el caso bueno, en el caso de los percusionistas profesionales como tú, pues estáis buscando otra cosa, o sea, no estáis en el rollo de decir un, dos, tres, sino que estáis buscando mucho más que dentro hay muchas cosas más, ¿no? Claro, es que aquí lo que pasa es que ya nos metemos en un terreno de que si hay un percusionista con soniquete, Ujú. que si hay un percusionista que es espectacular por la técnica que tiene, que si hay un percusionista que mete mucho la mano. Entonces, eh, para mí lo más importante y sobre todo en el flamenco y en el cajón flamenco es acompañar. No, yo no busco ningún tipo de virtuosismo, Ajá. sino acompañar y sobre todo soniquete. Y el soniquete está en la dinámica. En la dinámica. En lugar de hacer tocotaca tan 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 tan, tocotaca tan tan tan, pues buscar tocochaca, pa, cochaca, tocochaca, tocochaca, pa. Siempre pregunta, respuesta. Guay. Question, answer. Está muy guay eso porque precisamente justo cuando estábamos probando, no sé por qué, pues me ha dado por tocar por alegría y yo estaba ahí haciendo cositas por alegría y de momento Malaguilla, que no estaba todavía sentado en su set de percusión, lo ha escuchado y rápidamente se ha sentado en el set de percusión y ha empezado a crear una percusión súper guapísima por alegría, que en algunos momentos estábamos cercanos al breakbeat, ahí metiéndole una caña impresionante, breakbeat por alegría, sí, o sea, que una cosa pues súper curiosa, ¿no? En fin. Bueno, pues señores, lo primero, daros las gracias por compartir esto conmigo y con los oyentes de aprendeguitarra.es, que bueno, que es un podcast chiquitito, pero que cada vez tienen más adeptos y oyentes. Y eso para empezar, que bueno, que echar este ratito con vosotros aquí en el coche, es lo mismo, realmente estamos hablando en el podcast, lo mismo que hubiésemos estado hablando, pero sin grabarlo porque estábamos hablando precisamente de todo esto durante todo el camino. Pero bueno, me parecía interesante que lo pudieran compartir. Felipe, muchas gracias. Ha sido un placer. O sea, espero que los oyentes les motive esas explicaciones que has dado, tío. Pues la verdad que ha sido un gusto también compartir y también escucharos la experiencia de Javi. Así que espero que sigáis todos muy motivados y que esto lo escuchéis con gusto en vuestras casas. Y Malaguilla, que nada, muchas gracias.
Bueno, a ti te van a ver pronto sobre todo los alumnos, porque tenemos pendiente la grabación del curso de compás flamenco Ajá. y pronto te verán en acción, en harina metido ahí dándole caña a la percusión. Sí, Pero bueno, además van a ver a un profesor totalmente diferente a todo lo que han conocido. van a ver un profesor totalmente, o sea, va a ser una especie de Doc Brown de Regreso al Futuro o alguna cosa así, ¿sabes? Algo así. Algo así, Algo así. algo así. En fin, bueno, pues nada, como siempre digo, pues muchísimas gracias por escuchar el podcast, por suscribiros a los cursos de aprendeguitarra.es, a flamencowa.es, por supuesto los comentarios. Por cierto, decidme en los comentarios qué os ha parecido este podcast, porque creo que muchos y muchas de vosotras lo estaréis flipando porque estoy acostumbrado a escucharme a mí solamente y mis explicaciones, mis historias y tal. Contadme en los comentarios, que ya sabéis que ayuda mucho al podcast que comentéis y que lo compartáis y todo este tipo de cosas. ¿Qué os ha parecido este episodio? Y si os gusta la historia, pues bueno, podemos hacer más viajes de vez en cuando, ¿no? O sea, vamos haciendo viajes por ahí, vamos haciendo el podcast de viajes. Pero, en fin, que como siempre os digo, muchísimas gracias por eso, por todo lo que hacéis con Aprende Guitarra, y que no olvidéis que esto es posible porque vosotros siempre estáis detrás. Nos escuchamos, porque esta vez sí que nos escuchamos la semana que viene, porque esta semana no tenemos directo. Bueno, a todo esto os deseo y os deseamos una muy feliz Navidad, porque este podcast sale antes de Navidad. Muy feliz Navidad, que la paséis con la familia, con los amigos, disfrutando, tocando la guitarra, tocando villancicos, que no os dé vergüenza, que hay que tocar y hay que equivocarse, que de las equivocaciones aprendemos todos. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Salud, compás y al lío. Y bueno, que en el post-podcast que hago siempre, que esta gente no lo sabe, yo siempre cuando termino el podcast, después ya cuando meto la sintonía y toda la historia, para yo cuento qué es lo que me ha parecido el podcast. O sea, yo me autoanalizo a mí mismo, pero lo peor no es eso, lo peor que hay un montón de gente enganchada a mi análisis del post-podcast, ¿sabes? Entonces, ¿qué os ha parecido la experiencia? Ahora que no nos escucha nadie. ¿Cómo que no escucho nada? Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia de grabar un podcast en un coche? Ah, bueno, no sé, estaba al principio un poco nervioso, curiosamente. Curiosamente. Y no sé, ha sido divertido porque es como que la misma conversación que ya como que hubiese pasado igual, Sí, pero está enfocada a... Es como que apareciera una entidad que es un público sí, y de pronto en vez de ir tres en el coche vamos cuatro. Solo que efectivamente. uno es receptor, ¿no? Eso es. Y entonces ha sido como una... Me he sentido como... Como que no me he transportado a un espacio diferente dentro del mismo coche. Y Mara- ahora volveremos hasta los tres. Y ahora sí, ahora volveremos dentro de un momento hasta los tres solos. Maravilla, esto habrá que hacerlo más veces, tío. Sí, a mí la verdad no me ha sorprendido nada, porque en realidad es como siempre vamos hablando. Lo único que me he enterado cuando tú has dicho, vamos a hacer un podcast. Yo, bueno, Pues vale. pero en verdad no es nada fuera de lo normal. En fin, además, bueno, no teníamos nada preparado. Yo se lo comenté ayer a ellos, oye, mañana vamos a grabar un podcast en el coche. Ah, pues vale. Pero, en fin, las preguntas las tenía en la cabeza y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado. Y escuchadme, dejarse de tantos mantecados y tantas historias y coger la guitarra, que es lo que tenéis que hacer. Que nada más que os gusta comer mantecado y ese tipo de historias. Y bombones, qué rico los bombones, hijo. Adiós. Toca conmigo en el ordenador, que así la rumba te sale mucho mejor. Y cuando presumas de ritmo y de sabor, no digas que fue suerte, que ya nos conocemos los dos. Aprendeguitarra.es